Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros qué cilindro tengo hoy aquí para vosotros. Un cilindro que ya tiene unos cuantos años, pero que no había podido traeros. Es una pena porque es un cilindro muy bonito, muy peleón, tiene muy buena calidad, me gusta muchísimo. Es un cilindro CISA, es el modelo C3000S, en este caso es el S porque tiene esta barra anti-extracción, 3 estrellas SKG, ahí lo tenéis. Este cilindro me lo envía mi amigo Bernardo de Cerraver en Valencia. Muchas gracias, Bernardo. Me comentó a ver si conocía el cilindro, le dije que no había tenido la oportunidad de ganzuarlo y me envió uno. Y bueno, como veis el bocallave es paracéntrico, más de lo que parece incluso. Voy a tener que utilizar esta ganzúa de Sparrows, que es un 0,3, es extremadamente fina y flexible, porque hay al menos un perno que lo tenemos que meter muy abajo, el sexto, tiene 6 pernos, que es un perno especial. He visto alguna imagen de él, es un perno telescópico. Al principio da la impresión de que todos muellean porque estamos tocando el interno de ese telescópico, pero bueno, ese telescópico va siempre colocado al máximo, a la máxima posición abajo. Hay que llevarlo muy profundo y es entonces cuando empiezan a darnos feedback los demás. Salta constantemente, una apertura retadora. Y como veis el bocallave, como os digo, aquí hay una zona muy estrecha, aquí, por la que si queremos pasar yo no lo consigo si no tengo este 0,3. Como veis el bocallave pone CISA. Aquí hay una C, una I, una S y una A. Yo pensaba que eran todos iguales, pero me comenta Bernardo que no, que son diferentes, que cada cerrajero tiene ligeras diferencias en el bocallave y que eso los hace restrictivos en cuanto a distribución de llave. Bien, vamos a intentar ganzuarlo y si lo conseguimos lo desmontamos, que no sé cómo será de difícil desmontarlo. Vamos a ver, ahí hay una grupilla, no sé si es, sí, parece que va a ser fácil, parece una grupilla blanda. Y como os digo, lo desmontamos y vemos lo que tiene dentro. Vamos allá. No sé, quizás parezca una apertura sencilla, lo he abierto varias veces, media docena de veces al menos. Es un cilindro que conozco, pero no lo es en absoluto, os lo garantizo. Tiene muy buenas tolerancias, tiene 5 spools y ese perno especial, contraperno especial, y la verdad es que da mucho juego. Cualquier pequeño error en la tensión hace que salten los spools. Así que vamos a ver, voy a utilizar esta prybar es de Vent, creo que es, esta es muy fina, esta será 1 milímetro o menos de 1 milímetro quizás. Y voy a utilizar este gancho largo, el SDEF, la versión SDEF de Sparrows, pero en 0,3 de espesor, es realmente muy flexible. Eso dificulta el toque, es más difícil presionar con control los pernos, pero nos permite palpar las cabezas muy bien y llegar al fondo, porque el problema es que si no, no llegamos al fondo. Ahí tercero ha dado un avance, cuarto no pide, quinto no pide, vamos a ver, sexto está bloqueado, tengo que volver hacia atrás con el tensor, ahí empieza a entrar, se me había salido el tensor, vamos a ver si soy capaz de empujarlo hasta abajo, ahí se patina, ahí está, ahora sí. Como habéis visto, el problema es que con esta punta tan fina estoy tocando bien el interno o bien el externo. Lo importante aquí es tocar el externo y colocarlo para que, como habéis visto, caigamos en un pequeño falso. Primero, segundo, tercero, un clic, cuarto, nada, quinto, un clic, sexto, un clic y da un avance, como habéis podido ver. Hay que vigilarlo ese sexto, porque si se va subiendo no piden bien los spool. Vamos a ver, este primer spool es extremadamente corto, ahí lo hemos colocado. Segundo, vamos a ver, segundo pide, da rotación, lo colocamos, vamos a ver, se ha saltado el primero, lo colocamos, primero, segundo, tercero pide.
El tercero es muy largo, ahí está. Yo creo que es un spool, pero no se comporta como tal, pero da muchos problemas, se salta constantemente. Ahí tenemos primero, segundo y tercero colocados, vamos a por el cuarto, dar rotación, lo colocamos. Voy a ir vigilando si se saltan. Tenemos primero, segundo, tercero y cuarto colocados, vamos a por el quinto. Este es muy corto, muy problemático, ahí he hecho un clic. Primero, segundo, tercero un clic, cuarto colocado, quinto, vamos a ver si todo está colocado, presionamos el sexto, ahí estaría, y daría la apertura. Como os digo, conozco muy bien el cilindro y sé dónde me la suele jugar, y ha podido parecer que la apertura era sencilla, porque ya la tengo muy controlada, pero os garantizo que no. Que las primeras veces me ha hecho pelear de lo lindo. Saltaban, fundamentalmente saltan mucho los spool. Es difícil determinar el orden de colocación. Aquí, como habéis visto, he colocado primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El sexto ya estaba colocado a falta del interno. Y ese es el orden, pero hay veces que engaña, saltan, cuando empiezan a saltar anárquicamente. Hay que ir a por tercero y por sexto para intentar estabilizar en un falso colocado, volver a la carga y se alarga. Ahí lo tenemos abierto, un cilindro, vamos, interesantísimo. Os recomiendo a todos intentar conseguir uno de estos. No es sencillo, no es para iniciarse en absoluto, pero es muy muy bonito, sobre todo los que ya controlan spools y creen que lo han visto todo, que cualquier cilindro con spools es sencillo. Pues no es sencillo. Este da una pelea fantástica. Ups, no lo he pensado muy bien. Y he llevado hasta ahí. Quizás el interno haya saltado. Vamos a ver si puedo... Bueno, vamos a ver si puedo desmontar esto. Voy a coger... Quizás este sea capaz de entrar ahí. Es que es muy muy restrictivo. No estoy seguro. Me temo que el interno... Vamos a ver si puedo ir hasta el sexto. No estoy seguro de si los estoy cogiendo bien, pero vamos a intentarlo así. Vamos allá, dejadme que lo desmonte y nos vemos en un momento analizando el interior. Hasta ahora. Bien, fijaros, había visto un despiece, una foto de un despiece y no recordaba este perno. Ya se había comentado que el tercero daba mucho juego y aquí hay un contraperno muy muy curioso, muy interesante. De hecho, cuando ha saltado dentro he pensado que estaba amaestrado el cilindro, he dicho qué pena, pero no, este es el contraperno, vamos a verlo. CISA piensa muchísimo tiene una estrategia compleja, piensa muchísimo en anti-bumping, en anti-ganzuado, intenta conjugarlo todo
Cada contraperno tiene su razón de ser y tienen unos diseños muy buenos. Realmente felicito a la empresa porque es algo constante y por ejemplo, el AP4 es una pasada, es fantástico, espero ofreceroslo dentro de poco y este no es menos. Vamos a ver el cuerpo, fijaros en el cuerpo, tiene ahí un par de ranuras superior y lateral derecha para pasivos, puede ser, o algo así. Este no los tiene, pero quizás este rotor es común, o el rotor no, el cuerpo es común a otros modelos que sí que tienen pasivos. Me imagino que será por eso, y ahí vamos a ver si podemos arrojar luz. La linterna nunca está donde debe. Ahí podéis ver los 6 alojamientos y las ranuras que os digo. El rotor está muy bien hecho, por lo que veo ahí. Fijaros, quizás podría tener las aristas más vivas, no lo sé, pero da mucho juego. Ahí está, yo creo que está muy bien hecho. Desde luego las tolerancias del cilindro son buenas, no hay ningún fresado ni nada que se le parezca. Y a pesar de eso, da una pelea fantástica. Ahí tenéis 2 pernos antitaladro en el rotor. Tiene 3 estrellas SKG, ahí está. Y vamos a ver los pernos y contrapernos, que es donde está lo interesante. Pernos, todos normales, fijaros, no necesita poner de seguridad. Hay uno que es diferente, es curioso, diferente en color. Este tercero, que me estaba dando tanta batalla en el sentido de que hay que vigilarlo constantemente. Coloco el primero y hay que ir al tercero. Coloco el segundo y hay que ir al tercero. Los chequeo los 3 y sigo con el cuarto. Coloco el cuarto y tengo que chequear el tercero, porque este se saltaba. ¿Cuál es la explicación? Pues ahí lo tenéis. Tiene doble diámetro, el diámetro en el extremo es más pequeño. Fijaros qué corto es. Eso se debe a que, apuesto a que este es un zero lift, está... no, fijaros, qué curioso, qué al límite van. No es un zero lift, hay que tocarlo, claro, por eso lo estaba tocando yo. Fijaros cómo lo caza por la zona más ancha. Yo creo que esa posición es fija con ese contraperno. Quizás cambie de lugar, pero este contraperno va siempre con ese perno y eso forma parte de una estrategia definida. No sé si anti-bumping, anti-ganzuado o anti-qué, pero eso no es casual en absoluto. Es el más largo y es de otro color, curiosamente, es de otro color. Son de acero, los atrae el imán, tengo aquí un imán y me los atraía. Y en la parte de arriba tenemos los contrapernos, que es lo más interesante, unos spools muy bonitos, muy afilados, muy largos, muy bien hechos, que pueden provocar un falso grande. Aquí no lo provocan por el último, yo creo. Pero dan mucho juego, no es fácil colocarlos, hay que apoyar bien la ganzúa, ahí está, afilados, muy bonitos. Ahí podéis ver un primer plano de del de 2 diámetros, fijaros qué corto es, ahí está, muy bien hecho y muy bonito también. Y vamos al último, que es el que te puede volver un poco loco al principio. Tiene este extremo de aquí, como veis es un pin in pin, no sé si puede salir, vamos a ver si puedo desmontarlo. Sí, ahí está, este es el interno, este es el externo que tiene como una especie de aserradura ahí, que yo no noto, no percibo, no sé si hace algo, pero bueno, sí que tiene una marca, ahí la tenéis, una marca aquí en el borde. La cuestión es que tiene esta forma para, con este muelle que es diferente a los demás, el muelle actúa sobre esa parte del perno en forma de T, de tal manera que solo actúa en principio contra el interno y el interno es el que empuja al externo. De esta manera notamos el muelle perfectamente, pero el externo no tiene por qué estar moviéndose. Este contraperno, como habéis visto, va asociado a un perno muy corto, cortado al máximo, este de aquí, lo que nos obliga a meterlo hasta el infierno. Para eso hace falta una ganzúa fina y larga, como este gancho SDEF, que es un 0,33. Fijaros qué flexible es esta ganzúa.
y una vez que lo hemos metido ya empieza a girar el rotor, a darnos feedback, y ante cualquier eventualidad de pérdida de feedback lo primero que hay que tocar es el tercero y al sexto para conseguir devolver el cilindro a la vida y seguir ganzuando esos spools. Muy, muy bonito, pero muy bonito, de los más divertidos que me he encontrado desde hace tiempo, teniendo como tiene únicamente 6 pernos y 6 contrapernos. Muchas, muchas gracias, Cerraver, por enviármelo. Bernardo, de verdad que te lo agradezco. Y para todos vosotros, esta ha sido la apertura y desmontaje de este CISA fantástico, CISA C3000S, creo que se llama. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Un saludo.